gracias por la invitación y por esta súper presentación. Me alegra mucho conocer un poco más de lo que hacen y pues también estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia de cooperación comunitaria que, bueno, pues tenemos 11 años y medio trabajando con comunidades rurales. Y bueno, pues les voy a compartir aquí espero poder compartir la pantalla. Estoy compartiendo algo porque no veo. Sí, se ve ya. Sí. ¿Ahí están viendo el PowerPoint o no? Se ve el PowerPoint, Sí, pero no en modo presentación aún. Se ve los slides laterales y el principal. Ah, ok. Pero puede funcionar así sin problema también, cualquier cosa. Sí. No, o sea, no lo ven completo porque ya está en modo presentación. No lo vemos en modo presentación aún. Tal vez tenés que salirte y seleccionar como a la hora de hacer presentaciones, a la hora de darle share o compartir, tenés que escoger escritorio, la opción de escritorio. A ver, dejar de compartir. ¿Solo me da pantalla o ventana? Creo que pantalla. Dale pantalla y ahí escoges escritorio. Ahora sí, dale a la presentación a compartirla. A ver. Listo, Ya. estamos. Estupendo. Sí. Ya, ok. Bueno, pues les voy a presentar el día de hoy justamente el proyecto de Guerrero, que bueno, pues ahí está la píldora para que la lean. También muchas gracias por esa invitación. Y bueno, pues me gusta compartir un poco la situación en México, ¿no? Es un país que por su situación geográfica tiene múltiples amenazas naturales, como son, pues lo que pueden ver en colores, son las zonas sísmicas, ¿no? Vientos fuertes, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones y bueno, esto pues se ve obviamente acrecentado por los efectos del cambio climático, ¿no? Todos estos estados que pueden ver en rojo que colinda con el Pacífico y con el Golfo de México, pero que también coinciden con los estados más vulnerables en términos de rezago social. Y bueno, pues también este mapa que muestra los 560 conflictos socioambientales que hay en el país, ¿no? Entonces, pues sí, ante una situación de crisis climática y crisis civilizatoria, pues tenemos todos estos proyectos extractivos como minería, fracking, gasoductos, proyectos eólicos, que pues afectan principalmente a los pueblos indígenas asentados en los distintos estados y que pues llevan cientos y miles de años ahí habitando. Bueno, este es un mapa de los estados en donde cooperación comunitaria trabaja, que como vieron, pues Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que son los que colindan con el Océano Pacífico, pues son los más vulnerables social y climáticamente, digamos. Y bueno, también está aquí el estado de Yucatán, con población maya, también en el centro del país, en Hidalgo, en el Valle del Mezquital, con población ñañú. Es con quienes hemos estado trabajando estos 11 años y medio. Y bueno, la importancia de las comunidades, no solo indígenas, sino rurales, es que son las principales productoras de alimento y bienes comunes para la vida, ¿no? O sea, digamos que el agua, ¿no? Ese bien fundamental para la vida, pues en realidad siempre viene de zonas rurales, que se produce, bueno, gracias a los bosques y selvas que hay en el país. Y bueno, pues en
Latinoamérica la población rural es de 547 millones, la población total, de eso la población rural es de 160 millones aproximadamente, porque también es difícil o muy complejo los indicadores que dividen lo urbano de lo rural, ¿no? En México más de 2,000 habitantes ya es considerado como un territorio urbano sin tomar en cuenta los medios de producción y muchas otras cuestiones que también se deberían de tomar en cuenta para identificar si es una población campesina, rural o urbana, en fin, ¿no? Hay una gran confusión ahí de los indicadores. Y bueno, y en estos territorios se producen alimentos para 800 millones de personas, ¿no? En México, pues la población indígena, hay hablantes de distintas lenguas, que son 7.4 millones, y en México todavía existen 68 lenguas distintas, ¿no? Y también donde la población indígena está asentada, pues son lugares donde está el principal patrimonio biocultural del país, ¿no? En donde pues hay lenguas, sociosistemas y ecosistemas endémicos. Y bueno, pues ustedes saben, México es uno de los países más biodiversos del mundo y esta biodiversidad pues ha dado lugar también a un sinfín de sistemas constructivos tradicionales con materiales naturales y locales que han producido todo este patrimonio que sigue vivo en algunas de las en muchas de las comunidades en México. Y esto, bueno, pues ha sido poco a poco sustituido por viviendas de materiales industrializados con pues asentamientos y tipologías más urbanas que rurales, afectando realmente las formas de vida de las poblaciones rurales e indígenas, porque no toman en cuenta pues ni sus formas de producir ni de vivir, ¿no? Y aquí vemos pues como la diferencia, no solo como en formas de construir, ¿no? En los sistemas constructivos tradicionales, sino también en las formas de habitar el espacio, ¿no? Normalmente, pues las viviendas urbanas son espacios pues que están todos juntos, a diferencia de las viviendas rurales que tienen los espacios de dormitorio y estar separados de la cocina, los sanitarios, ¿no? Y que tienen un patio en medio y tienen un huerto, ¿no? Es decir, la forma de habitar, de producir es totalmente distinta. Y pues vemos que muchas veces las formas de construcción comercial, ¿no? Que no son autoproducidas ni autoconstruidas, sino que están producidas más bien por empresas, por muchas veces con fondos del gobierno o fondos públicos, pues hacen viviendas mucho más parecidas a cómo se habita en zonas rurales, en zonas urbanas y no como se habita en zonas rurales. Realmente no analizan las formas de habitar y de construir, sino simplemente lo ven como un negocio y entonces afectan estas formas de vida. Y también tomando en cuenta que pues el 70% de las emisiones de CO2 se producen en las ciudades y que el cemento produce 7% de las emisiones. Formas de habitar, ¿no? Y bueno, pues nosotros nos hemos centrado mucho en el trabajo de la recuperación de la vivienda tradicional en México. Es muy, muy diversa, muy adaptada al contexto. Ambientalmente también más ecológica. Y, perdón, ¿sí me escuchan? Escucho sonidos, pero como no puedo ver nada de la pantalla. Sí, te escuchamos. Sí, ahí lo escuchamos bien. Gracias.
Entonces, bueno, pues la vivienda tradicional está, como decía, muy relacionada con el territorio en donde se construye. Guarda muchos saberes tradicionales constructivos y también relacionados a los ecosistemas donde se produce y de los cuales se extraen los materiales de construcción. La vivienda tradicional también es productiva, es decir, tiene espacios contemplados tanto para el procesamiento como el almacenamiento de productos agrícolas. Y también pues está muy relacionada la ritualidad y la cosmovisión de los pueblos, ¿no? Que han ido, pues que siempre guardan un espacio de ritualidad en la vivienda y que tiene también toda una concepción muy distinta a como nosotros vemos las viviendas ya en las zonas urbanas. Y bueno, pues ahora les platicaré un poquito sobre cooperación comunitaria antes de pasar ya a un ejemplo práctico del trabajo. Pues esta misión que compartía también hace unos momentos, no sé si, bueno, Gabriel, sobre cooperación comunitaria. Bueno, pues nosotros somos una organización preocupados realmente justo por las desigualdades que existen en el país y pues también paralelo a la destrucción de esta vivienda tradicional que bueno, pues que promueve las viviendas industrializadas y que esto pues ocasiona que sean viviendas más caras, que no se adecúan al contexto físico y cultural de las comunidades, ¿no? Entonces, comenzamos trabajando digamos, lo constructivo principalmente, pero poco a poco fuimos dándonos cuenta de la importancia y de la relación que existía de la vivienda, no solo con el territorio, sino justamente con las actividades productivas y con lo sociocultural. Entonces comenzamos a trabajar de manera mucho más integral y hoy en día trabajamos específicamente, como bien lo decía Gabriel, para disminuir la vulnerabilidad y aumentar la habitabilidad de comunidades rurales en México a través de esta integralidad que les contaba, no solo lo constructivo, sino lo productivo, territorial, ambiental, sociocultural, y a través del intercambio de conocimientos, ¿no? Que es muy importante tomar en cuenta los conocimientos tradicionales, antes de nosotros poder aportar conocimientos pues, académicos, así como la asesoría técnica y el acompañamiento integral y social, ¿no? Y esto, pues, para generar justamente autogestión de los pueblos, o para contribuir a que sigan siendo autogestivos, ¿no? Entonces, pues esto es un proceso participativo, como también lo decía Gabriel, y formativo, en el que pues no solo estamos construyendo o aportando para mejorar los procesos productivos y también regenerar el hábitat, sino que son procesos de aprendizaje y es pues creo que tan importante como los resultados que se obtienen, ¿no? de los objetos construidos o producidos. Esos procesos de aprendizaje para nosotros son sumamente importantes y bueno, pues están inmersos en esto que llamamos la producción y gestión social del hábitat y que pues lo dividimos en 6 etapas que no son ni consecutivas, pero pues digamos que son cíclicas y son también se traslapan unas con otras, pero empezamos normalmente con un diagnóstico comunitario participativo en el que nos permite conocer no solo las necesidades, sino también las vulnerabilidades, las amenazas de las poblaciones y pues sus sueños y deseos, ¿no? Después viene un proceso de diseño participativo que ya también comentaban, que ustedes, bueno, pues ya por lo que veo conocen muy bien. Posteriormente la planeación y la organización también participativa, esto lo hacemos obviamente junto con las comunidades. Luego la implementación, la evaluación, en donde pues no solo se evalúan los resultados, sino el proceso y los aprendizajes. Y
el uso y el mantenimiento, ¿no? Que esta etapa es sumamente importante, no solo la medimos terminando los procesos, sino meses y hasta años después para entender la apropiación, lo que falló y se puede mejorar, en fin, ¿no? Es muy importante estar también atentos a esta etapa de uso y mantenimiento. Entonces, y pues esto lo hacemos también con un enfoque en la gestión integral del riesgo, en la cual, pues por un lado, fortalecemos, digamos, las estructuras territoriales, ambientales, constructivas, para mejorar la resistencia ante, pues, todas las amenazas, ¿no? Y los cambios que vienen cada vez con mayor intensidad. Y por el otro lado, también para aumentar la resiliencia a través del aumento de capacidades técnicas y organizativas, que surgen de esta combinación entre los saberes tradicionales y académicos, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, quisieran preguntar algo antes de entrar ya al proyecto de Guerrero. Bueno, no escucho nada, así que me sigo. Entonces, Todo claro. ¿cómo? Todo claro hasta el momento. Ya. Bueno, pues les muestro aquí está la región montaña de Guerrero. Bueno, este es el estado de Guerrero, como vieron, está al sur de México, colinda con el Pacífico. Y en el lado este, colindando con el estado de Oaxaca, está la región montaña, que está conformada por 19 municipios. Y bueno, durante los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, hace 10 años, increíble que justo en este mes el mes pasado acabamos de tener otro huracán en la región, ya no montaña, sino es más en la costa. Y justamente estamos trabajando eso, pero bueno, ahorita no sé si han visto las noticias que pegó justamente, bueno, en Acapulco, se habla mucho de Acapulco, pero también otros municipios rurales, ¿no? Alrededor de Acapulco. Pero en este año, en 2013, fueron 2 huracanes, uno que entró por el Pacífico y otro por el Golfo de México, e impactaron mucho esta zona de la montaña, no solo afectando las viviendas de adobe, sino también causando muchos deslaves, cierres de caminos, bueno, pues justamente nos dimos a la tarea de investigar no solo las afectaciones, sino también las causas de estas afectaciones, ¿no? Que por un lado se debían a la deforestación y por el otro también al uso de agroquímicos que va erosionando poco a poco los suelos, ¿no? Y la deforestación pues se debe principalmente a cambios de uso de suelo de lo forestal a lo productivo. Entonces nos dimos a la tarea de buscar soluciones que pues permitieran, digo, si bien un grupo de mujeres nos pidió que les ayudáramos a reconstruir sus viviendas de adobe, pues al ver también todas las afectaciones que había en los caminos, bueno, muchas viviendas también por la cantidad de deslaves, pues nos dimos a la tarea de hacer primero un proceso que, por un lado, pues nos permitiera enseñar nuevas técnicas de reforestación a partir de, obviamente, lo que ya sabían. También recuperar sus milpas, que las habían perdido todas. La milpa es, bueno, un sistema productivo ancestral mexicano que conjunta no solo el maíz, sino con otras especies como el frijol, la calabaza, que lo hace mucho más nutritivo y sustentable. Entonces, pero pues ya, pues sí, utilizan mucho agroquímico, entonces la idea era pues regresar a hacerlo de manera orgánica como lo hacían antes. Para ello también la construcción de baños secos que permitiera generar compostas para los mismos cultivos.
estufas ahorradoras de leña que permitieran disminuir también la deforestación y pues ya por último la construcción de la vivienda tradicional de adobe, pero reforzada contra sismos y vientos, ¿no? Hay que decir también que, bueno, si bien es una zona vulnerable a los huracanes y vientos fuertes, también está en la zona más sísmica de México. Entonces, pues nos dimos a la tarea de hacer diagnósticos de riesgos y bueno, todos estos procesos que les platiqué, ¿no? Talleres de elaboración de fertilizantes orgánicos, de repelentes orgánicos, también la recuperación del maíz, de reforestación y después el diseño participativo para la construcción de la vivienda, ¿no? Y bueno, pues también hay toda una parte técnica para reforzar la vivienda de adobe, entender dónde están las partes vulnerables de la vivienda con los sismos y pues generar un sistema reforzado que nos permita mejorar su resistencia ante estas amenazas naturales. Y todos los materiales que todavía se producen en la zona, el adobe, pues también lo probamos para ver la resistencia que tenía y entonces poder ya generar un sistema constructivo resistente. Las viviendas se construyeron de manera colaborativa a través de la mano vuelta y bueno, aquí hay algunas viviendas que se construyeron. También las estufas ahorradoras de leña, pues es la misma, el mismo, digamos, metodología, donde pues primero los diagnósticos, ¿no? El diseño participativo, que es muy importante, y la construcción a través de la ayuda mutua, ¿no? Los baños secos. Y bueno, esto es parte de lo que hicimos. En cuanto a los diagnósticos, aquí voy a profundizar un poquito sobre estas etapas de la producción y gestión social del hábitat, en donde pues se hacen los diagnósticos y después hay un regreso a las comunidades de estos diagnósticos, ¿no? Se analizan y se regresan. Estos diagnósticos ya no son sobre la reconstrucción. En la reconstrucción no tuvimos tiempo de hacer como diagnósticos tan profundos. Se hicieron más diagnósticos como de vulnerabilidad ante los daños y ante la vulnerabilidad social en la cual ya vivían y entonces a partir de esto poder generar pues, los procesos, ¿no? Pero pues llevamos 10 años trabajando ahí y también hay otras, pues los procesos ahora son con más tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí podemos hacer diagnósticos ya más profundos, entendiendo ya también, digamos, la cultura más a fondo, entendiendo mucho mejor los ecosistemas, cuáles son las vulnerabilidades ya digamos, más permanentes, ¿no? Que vienen de más tiempo y que pues también han ocasionado que ante las amenazas pues se lleve a cabo el riesgo, ¿no? Que hay un riesgo mucho mayor. Y trabajar entonces justamente para prevenir y para mitigar esas vulnerabilidades. Y ahorita les voy a mostrar un proceso de cocinas que hicimos posteriormente, porque si bien las viviendas que hicimos pues son principalmente el dormitorio, los lugares de estar, pero las cocinas están separadas y son muy grandes porque también es el lugar donde pues se reúne la familia alrededor del fuego y pasan gran parte del tiempo. Entonces, con otras comunidades pues hicimos estas cocinas con sus estufas ahorradoras de leña, huertos y bueno, este es parte de ese diagnóstico que se hizo para hacer estos componentes del hábitat. Entonces, pues aquí pueden ver también lo que siembran, ¿no? Ya son, como decía, diagnósticos que están buscando otras cuestiones, ¿no? En lo territorial, forestal y parcelario también, ¿no?
problemas que han tenido ya pues en sus parcelas, ¿no? Como sequía, inundaciones, plagas, en fin, ¿no? Son distintos cuestiones ya lo que estamos buscando. También, bueno, esto es para los huertos, sobre el agua también, que es muy importante. Estamos viendo en todos los estados donde trabajamos y en todas las comunidades la disminución de la cantidad y la calidad del agua. Y esto, bueno, tiene que ver con la estufa, con la cantidad de leña que utilizan, los problemas que tienen las estufas y demás. Ay, perdón, que está aquí. ¿Me escuchan bien? Porque sí, no te preocupes, no te preocupes. El perro. Okay. Él es bueno, parte pues, de la cosa. ¿Cómo? Que él es parte también. Exacto. Y entonces los huertos, también para la soberanía alimentaria, nos dimos a la tarea de hacer un proceso también de huertos orgánicos con ellos y después, ¿no? De entender también cómo están los nutrientes en el suelo, etcétera. Esto también se dio a partir del COVID, que pues obviamente se afectó mucho, cerraron los mercados centrales y entonces la gente se vio nuevamente la necesidad de producir hortalizas, porque si bien casi todos tienen sus parcelas de maíz, que siembran con otras cuestiones, casi no tenían producción de hortalizas, entonces nos dimos a la tarea de producir con ellos hortalizas para la soberanía alimentaria, ¿no? Complementando la milpa. Y bueno, después ya se hicieron los levantamientos sobre las cocinas para comenzar este proceso. Primero entender las condiciones en las que estaban las distintas cocinas y posteriormente, pues a partir de las tipologías que tienen, de los materiales que utilizaban, también entender pues el uso y todos los enseres, también los tipos de materiales que ocupan para la cocina, las tipologías, etcétera, ¿no? Y entonces ya comenzar el diseño participativo de cada familia, ¿no? A través de talleres, ¿no? Que por un lado, pues sí hay digamos, nos basábamos en las tipologías tradicionales y en los sistemas constructivos tradicionales y posteriormente pues ya hacemos estos procesos de diseño participativo para entender, para entender también la espacialidad, el uso, y entonces al final quedaron dos tipologías, una con digamos, cambian un poquito las medidas, ¿no? Unas tienen 1 metro más, también dependiendo del tamaño de los terrenos, con un corredor hacia el frente, en donde va el espacio también de lavado y almacén, y otras lo tienen de lado, ¿no? Entonces, entre estas, digamos, terminamos con estas dos tipologías y 2 tamaños, dependiendo de, pues, también las necesidades y el gusto de cada familia. Y bueno, después viene toda la parte de planeación, donde pues se conforman los grupos de trabajo, se hacen distintos acuerdos sobre cómo se va a trabajar, obviamente cuándo se va a trabajar, cuándo se van a elaborar los adobes, como los grupos y también los compromisos y las responsabilidades, tanto de cooperación comunitaria como de los participantes. ¿Qué pasó? Bueno. Y entonces, pues ya viene la implementación, ¿no? Una vez que se hacen los acuerdos, en esa etapa de planeación y organización, se empieza la implementación, donde pues hay ciertos momentos donde se hacen la ayuda mutua, y también pues hay familias que participan en la construcción y hay familias que no, pero digamos que esos son procesos de autoproducción
en donde algunos de ellos son autoconstruidos y bueno, y aquí, bueno, algunas de las ya partes finales de las cocinas, que bueno, en este caso fueron de adobe. Al ya no producir teja, pues todos los techos son de lámina, pero implementamos esta pajarcilla, eso desde el principio, desde que se hizo la reconstrucción de las viviendas para el aislamiento térmico y acústico, ¿no? De la lámina. Y bueno, estos son otros procesos de recuperación de vivienda patrimonial en otras comunidades. También hemos trabajado con escuelas para la construcción de una cocina comedor en este caso. Y bueno, con una secundaria que hemos estado haciendo cuestiones del agua, y con la Universidad Intercultural, que se hizo un aula ambiental, se hizo un vivero, una parcela agroforestal con los alumnos que vienen de distintos municipios para que puedan trabajar con, pues, reaprender todas estas técnicas y también llevarlas a sus comunidades, ¿no? Y bueno, ya después de todas estas construcciones nos hemos dado también a la tarea de hacer algunos análisis de emisiones de CO2 y económicos, comparando el sistema constructivo de adobe tradicional con pues estas viviendas que hicieron también en la reconstrucción, las del lado derecho, que son pues de materiales industrializados. Y bueno, pues vemos que la vivienda tradicional de adobe es 151% más económica y 57% más ecológica, únicamente el traslado de materiales. En esto, digamos, en esta cuantificación de kilogramos de CO2, no están incluidos la elaboración de todos los materiales, ¿no? Que eso elevaría muchísimo más las emisiones de CO2 de las viviendas hechas con materiales industrializados. Y también un dato interesante es que en las viviendas, digamos que el 90% del volumen de los materiales son naturales y locales, y solo el 10% son materiales industrializados, que son pues algo de cemento, la lámina, digamos la cadena de cerramiento, que esa sí es de concreto armado, pero eso representa el 10% del volumen, ¿no? De materiales. Sin embargo, estos materiales locales naturales representan entre el 46 y el 51% del costo de la vivienda, mientras el solo 10% de los materiales representa entre el 54 y 49% del costo. Entonces, bueno, pues, y también midiendo la participación de la gente en la elaboración de materiales como el adobe, en la construcción y demás, en las aportaciones que hizo la comunidad de madera, piedra, también su participación tanto de materiales como de mano de obra reduce el costo entre el 36 y el 41%, ¿no? De la obra. Entonces, ese es otro dato también muy importante. Y digamos que pues pasamos de esta reconstrucción integral y social a una ya restauración también del hábitat en las viviendas. Ya también de la escala comunitaria pasamos a la escala del núcleo agrario. En México existe todavía la propiedad social, comunal o ejidal, que es, pues, es una propiedad colectiva de la tierra que tienen los ejidos, que son quienes producen la tierra, o los pueblos originarios, que son los que eran dueños de la tierra mucho antes de pues la revolución, ¿no? Entonces se le restituyó tierra a las comunidades indígenas a través de la reforma agraria. Y digamos que si bien el municipio de Malinaltepec es un municipio mucho más grande, el núcleo agrario contempla un poco más de la mitad del municipio y tiene su propia autoridad, ¿no? Está conformado por 35 comunidades. Nosotros hemos trabajado en 11 de estas 35 comunidades, pero pues ya pasamos de trabajar esta escala, como decía, comunitaria a la escala ya más amplia del municipio, para incidir ya en la restauración ecosistémica de este
pues de este territorio. Y pues lo que hemos hecho realmente es trabajar en la restauración de los bosques, en medir la calidad del agua, también de las distintas fuentes, y la idea también pues de analizar todo el territorio para poder identificar las áreas de restauración, las áreas de conservación, y pues todos los trabajos que se tienen que hacer con las comunidades para ello, ¿no? Entonces, por un lado, pues sí, con las autoridades de bienes comunales se hizo todo este análisis. Con algunas comunidades estamos haciendo reforestación para recuperar sobre todo el encino, que es el árbol, pues es la especie más demandada para leña y para construcción, y pues las estufas ahorradoras para disminuir esa deforestación, así como pues entender, bueno, trabajar con las comunidades para que puedan analizar todas las, pues también toda la cuestión del agua, de cómo todas las escurrentías que hay desde los distintos cerros, ¿no? Como son estos dos, de donde viene la mayor parte del agua, pues también su cuidado para pues hacer todo más sustentable, ¿no? Entonces, bueno, estos son unos esquemas, ¿no? De todos los problemas que existen relacionados al agua y la manera en la que nosotros hemos tratado todos estos, pues, estos problemas, ¿no? A través de pues, la reforestación, biofiltros, baños secos, la importancia de la gobernanza hídrica a través de bienes comunales, la gestión colectiva del agua, aprovechamiento del agua de lluvia y la agroforestería, ¿no? Que son pues también implementaciones que hemos hecho con algunas comunidades. Pero bueno, aquí ya esto se los quería contar ya más rápidamente, pero pues también de la conservación de los bosques depende también la cantidad de agua que se tiene, y también pues la manera en la que se disminuye la vulnerabilidad ambiental, ¿no? En contra de pues, todas estas amenazas naturales y socionaturales que tienen las comunidades. Entonces, es también muy importante el cuidado de los bosques, porque, bueno, pues viven de ellos, ¿no? Y ya a manera de resumen, para también dejar un poquito de tiempo para ver si podemos conversar al respecto, pues es importante entender esta crisis civilizatoria y climática por la que estamos pasando, y que pues si queremos trabajar por la justicia social, también tenemos que trabajar por la justicia climática, ¿no? Son creo que dos cuestiones que ya tenemos que ver junto, ¿no? Ya no podemos pensar solo en nosotros, en los humanos, ¿no? Sino pues ver también que la vida va mucho más allá de nosotros los humanos. Está el reino vegetal, animal, que pues dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros, entonces hay que cuidarlos. Y pues el diseñar arquitectura también es un diseño que debemos de considerar con la naturaleza, ¿no? Debemos de diseñar con la naturaleza y sobre todo con el agua, ¿no? El agua pues nos da vida, y también pues tiene vida propia, ¿no? Y está en constante movimiento, entonces es muy importante tomarla en cuenta para diseñar. Y en estos procesos integrales también, que no solo tomemos en cuenta, ¿no? lo constructivo, sino y la naturaleza, pero también las actividades productivas, y bueno, pues en el caso de las culturas originarias también la cultura es importante. Después, pues la participación, ¿no? Es sumamente importante, no solo en el diseño de los espacios, sino también en el reconocimiento de los riesgos a los que estamos ya pues expuestos todos, ¿no? Si no es un riesgo natural, es socionatural o social, pero estamos realmente conviviendo, sobre todo en América Latina, constantemente con el riesgo o con amenazas, ¿no? Entonces, para disminuir
la vulnerabilidad es muy importante, siempre pensar en las amenazas y de qué manera podemos ir mitigando los riesgos, ¿no? También es importante pensar bueno, en nuestro caso, pues estamos desde lo rural, pero hay muchísimo diseño que se hace desde lo urbano sin pensar que lo rural es una parte importantísima del urbano, ¿no? Es de dónde vienen los alimentos, de dónde viene el agua normalmente. Entonces, es también importante pensar que estos territorios son interdependientes y que, pues, hay que pensar la mejor manera de diseñar con ellos, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México ahorita tenemos un problema fuerte con el agua. Se están acabando los manantiales de los cuales extraemos el 70% del agua de la ciudad y el otro 30% viene de un sistema de la cuenca Cutzamala que pasa por 3 estados distintos y está en los niveles más bajos de la historia, incluso después de la época de lluvia. Y por otro lado, pues el drenaje desecha todo hacia el Golfo de México, pasando por otros 2 estados, contaminando pues todos los campos, ¿no? Entonces, pensar también en el territorio, pues de manera integral, ¿no? E interrelacionada. Pues también, ¿no? En las formas en las que consumimos para disminuir la escala, parte de lo que pues se dice, ¿no? Por ahí David Harvey y otros pensadores como Iván Illich, pues la masividad, ¿no? Y la forma en la que consumimos de manera masiva es importante pensarla para disminuirla. También, pues en cooperación comunitaria trabajamos mucho con un enfoque cualitativo y no tanto cuantitativo. No nos interesa mucho producir a gran escala, sino realmente hacer proyectos significativos que vayan pues también promoviendo la reflexión y la transformación de la gente para, no la transformación de la gente, los aprendizajes para que ellos mismos generen su propia transformación, ¿no? Entonces son procesos pues que ojalá se sigan diseminando de manera, pues sí, ¿no? De comunidad a comunidad, pero nosotros no producir así de manera masiva, ¿no? Pero sí de manera con mucha calidad para mejorar realmente pues la habitabilidad de las distintas comunidades. También, bueno, esto que decías, Gabriel, sobre la importancia de la solidaridad y de la reciprocidad en las relaciones, ¿no? Que se hace mucho a través de la ayuda mutua, del apoyo mutuo en las comunidades, pero siempre hay esta relación de reciprocidad no solo entre los seres humanos, sino entre los seres humanos y la naturaleza, ¿no? Siempre toman tierra, piden permiso y de alguna manera devuelven a la tierra lo que la tierra les da. Y creo que este pensamiento es importantísimo porque, pues sí, nos hemos convertido en depredadores de nuestro propio hábitat y de la naturaleza, ¿no? Nos sentimos con el derecho de explotar la naturaleza, pero no de entender la naturaleza como otro ser vivo para también retribuir lo que le quitamos, ¿no? Y eso nos permitiría a nosotros vivir de una manera más sustentable, ¿no? Creo que la crisis climática ahí tiene que ver mucho con nuestra forma de producir y consumir. Y bueno, esto que les decía, ¿no? Que estamos, pues sí, centrados no solo en los resultados, sino en los procesos y los aprendizajes que se dan en estos procesos, ¿no? Y bueno, con esto ya terminaría. Espero haber dejado algo de tiempo para platicar con ustedes y pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Isadora. Muchas gracias. Gabo, no, pero muchas gracias, de verdad. Y yo más bien sugería que Gabo, como realmente hoy Gabo nos acompaña, especialmente con estos de las píldoras, nuestros invitados como vos, Isadora. Entonces yo sugería, para cambiar un poco el formato, que Gabo moderara el espacio ahorita de conversación. Creo que tenemos como unos 15 minutitos. Entonces, pues Gabo,
todo tuyo. Usted es el maestro de ceremonia. No, la maestra es ella. Mira, gracias, Mike. Yo quisiera en principio abrirle el micrófono a nuestros estudiantes, digamos, para ver si hay suficiente inquietud, y en el caso de que no sea, pues por supuesto que yo tengo comentarios y preguntas. Así que bueno, chicas, Isadora está aquí para nosotros. Sí, ojalá se animen, porque parte de lo que más me gusta a mí es escuchar lo que, lo que perciben, lo que, ¿no? Las dudas que puedan tener, los comentarios. Eso es muy, muy nutritivo. Siempre se aprende de todas y de todos. Me encantaría escucharles, a ver qué les pareció, si hay algo que les interesa o no, o lo ven muy ajeno a lo que han visto antes. Fíjate que yo pudiera, Isadora, si me lo permites, hacer un comentario sobre eso, sobre lo distinto que pudiera parecer en, digamos, el trabajo en ámbito territorialidad rural que ustedes han venido desarrollando con un contexto, digamos, plenamente urbano, como pudiera ser, no sé, la ciudad de San José, en Costa Rica. Pero, digamos, encuentro algunos elementos que uno pudiera decir en términos de proceso, de práctica, que uno pudiera trasladar y que sumarían en condiciones adecuadas o en condiciones eficientes. Pienso en todo este esquema que ustedes han venido sistematizando de producción social del hábitat, donde incluso uno pudiera decir que en territorio urbano, específicamente en la ciudad, hace falta mucho de lo que ustedes han sistematizado. Pienso, por ejemplo, en la huella de carbono. Pienso, por ejemplo, en la condición térmica de las viviendas. Pienso, por ejemplo, en las relaciones sociales que se van generando a razón del proyecto. Pienso en la adecuación del proyecto a esas relaciones sociales, ¿sí? Como de ida y vuelta. E incluso la interdependencia que se va generando. Entonces yo diría, chicas, chicos, que, digamos, indistintamente del contexto, el trabajo de cooperación comunitaria tiene mucho que ver como soporte, como práctica, como marco de trabajo en relación a lo que ustedes han venido haciendo. Esto sirve para animarles, para que no lo sientan tan ajenos. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es este acercamiento, no directamente con la comunidad, sino ya en medio del proceso? Porque vos me decías, bueno, decías en la charla que todos estos materiales del lugar, toda esta mano de obra de que ellos ayudan para trabajar y para construir sus mismas casas, ¿cómo es el impacto y cómo es ese proceso de trabajo con la comunidad? Que nosotros ahorita vamos directo como para ese proceso. Muy bien, muchas gracias. ¿Allen? Sí, Allen. claro. Sí, pues creo que es muy importante la confianza, ¿no? Primero, generar espacios de confianza en donde, y creo que eso es con el tiempo, ¿no? También creo que el tiempo que hemos estado ahí ahora nos conocen bien porque llevamos 10 años trabajando en estas comunidades y entre las comunidades se conocen y la gente ve lo que hacemos y entonces pues ya hay una confianza, sobre todo cuando en comunidades rurales donde ha llegado muchísima gente pues a dar así proyectos, ¿no? El gobierno, proyectos asistencialistas que simplemente llegan, les construyen algo o les dan algo de mala calidad, o también organizaciones que llegan a engañarles y a robarles, ¿no? Que es así, es un desastre eso, pero las hay. Entonces, nos llevó tiempo generar esa confianza, hoy en día pues es fácil. Y lo otro también, pues, es la manera en la que vamos platicando, ¿no? No llegar nosotros a proponer o a sugerir, sino a escuchar.
yo creo que hay tres, pues sí, tres aspectos muy importantes, ¿no? La observación, la escucha y estar muy abiertos, ¿no? Hay una maestra acá que dice, para los procesos interculturales es muy importante abrir el corazón. Y esto quiere decir, pues, no tener prejuicios, ¿no? De lo que nosotros podemos entender como una vivienda de calidad o como una calidad de vida en las ciudades, sino entender otras formas de vida, otras formas de pensar y entonces estar muy abiertos. Y creo que esas tres también son fundamentales, ¿no? La escucha, la observación y abrir el corazón. Y para ello, bueno, pues también hablaban, ¿no? De la investigación, acción participativa, que pues es importantísimo y tiene que ver con esto, ¿no? De estar observando y estar entendiendo cómo hacen, cómo viven, cómo construyen, ¿no? Es un análisis permanente de aprendizaje y de análisis. Y creo que pues también la educación popular es una herramienta pues que nos ayuda también, ¿no? a justamente pues hacer preguntas que nos puedan dar información y metodologías, pues sí, bueno, herramientas pedagógicas que nos ayuden pues a ir intercambiando, ¿no? A ir también generando este conocimiento en conjunto, ¿no? Entonces, creo que por ahí digo, así lo hemos hecho y nos ha funcionado, ¿no? No sé si con esto contesto tu pregunta. Buenísimo. Quedo con esas palabras de abrir los oídos y el corazón a la comunidad. Muchas gracias. Isadora, y me atrevería a aportar justamente en esto que hablas del observar, la escucha y de abrir el corazón, en el sentido de no tener prejuicios, abrirse a la diversidad, a lo desconocido, como algo potente, potenciable, enriquecedor. Incluso la postura, digamos, que la comunidad no es un ratón de laboratorio, ¿sabes? Sino por el contrario es otro o otra con quien aprender. Y no un sujeto de experimentación en términos de disección, o sea, no es darwiniano el asunto de meter en laboratorio y disectar y no sé qué, sino es otra persona a la cual le entrega aprendizaje. Y creo que eso es fundamental al momento, sobre todo cuando estamos en estas primeras iniciativas. Y si no hay otra pregunta, tengo un comentario, me despertaste otra inquietud que quisiera conocer tu postura sobre eso, a razón de esta cantidad de jóvenes que ojalá se animen, digamos, a encontrar, como tú y en cooperación comunitaria, oportunidad de desarrollar la arquitectura en otros espacios, digamos, no estándar, no convencional. ¿No hay pregunta? Bueno. Ajá, ahí. Vamos, Josué. Estupendo. Hola. No tengo una pregunta como tal, sino más bien tal vez utilizar un poco un comentario. Me llamó mucho la atención trabajando desde el taller de justicia espacial, una forma de abarcar la arquitectura que en general en la academia no habíamos visto hasta ahora, ¿verdad? Que es acercarse primero a la comunidad, tomar en cuenta el entorno inmediato, los materiales específicos que la zona da, y no traer algo externo, ¿verdad? Cambiando, como decías ahora, cambiando muchas veces la forma en la que la comunidad a la que se interviene se comporta. Entonces, por ejemplo, para mí la verdad sí fue como, o ha sido muy enriquecedor tanto en el taller y ahora que lo veo en las exposiciones, las ponencias que nos trae Mike y el equipo, que en varios lugares del mundo, ahora en México, el otro día estábamos viendo en Colombia y otros países, en varios lugares, están realizando arquitectura tal vez no convencional, por decirlo así, que se adapta mejor a las necesidades y a la cultura
y a las costumbres de las personas que viven en el lugar. Para mí fue muy enriquecedor, por ejemplo, ahorita ver lo de las casas de adobe que estabas mostrando. Entonces quería nada más como hacer un comentario para profundizar un poco más en eso, no una pregunta como tal. Gracias. Gracias, Josué. Pues sí, la verdad es que nosotros hemos aprendido muchísimo de los diversos sistemas constructivos tradicionales, porque bueno, ahorita les enseñé adobe, pero hay bajareque y distintos tipos de bajareque, que es, bueno, allá no sé cómo se llama, porque lo quincha tiene muchos nombres en Latinoamérica distintos, entonces ya no sé, pero En Venezuela, bareque. este sistema constructivo bareque, ajá, que son, ¿no? Una estructura de madera y después relleno con tierra y piedra también, en fin. Pero esta diversidad es lo que en realidad da la riqueza, ¿no? Pues porque es una riqueza de conocimiento que además está muy relacionada al aprovechamiento de bienes naturales que pues se convierte, ¿no? También tiene todo un conocimiento detrás de cuándo se corta, si en luna llena, si en luna nueva, por qué, o se poda nada más, o se corta todo, ¿no? Hay todo un conocimiento detrás de cada componente del sistema constructivo, de su procesamiento para convertirse en un elemento constructivo que es muy, muy interesante también, ¿no? Y esto es para nosotros, pues, una riqueza que va mucho más allá de usar, ¿no? Materiales industrializados o el mismo sistema constructivo. Y bueno, me callo para darle la palabra a Allen. Sí, ahorita tenía como otra pregunta. Ya escuchamos como todo lo bueno y todas las cosas, pero ¿cuál fue o cuál ha sido como los retos a los que se ha enfrentado en todo este tiempo trabajando como comunidades, zonas aledañas y como todo eso? Siento que nos puede aportar mucho. Claro, sí, sí, sí. Bueno, retos todos. No sé por dónde comenzar. En muchos aspectos, por ejemplo, cambiar del uso de agroquímicos a fertilizantes orgánicos ha sido muy, muy complicado. Es un cambio de hábito en donde también la tierra se tiene que volver a acostumbrar y eso ha sido muy difícil, ¿no? Incluso sabiendo ellos que pues lo dañino que pueden ser para la salud y para la tierra, ¿no? Entonces, estos procesos también de reflexión son importantísimos. Lo mismo con el baño seco, ¿no? El baño seco, pues dejar de usar el baño de agua tampoco es fácil. Yo ya ahora hace 3 semanas dije, bueno, no puedo estar promoviendo el baño seco sin usar uno, entonces ya puse un baño seco en mi casa. y ha sido una maravilla, sí, bueno, llevo casi un mes, pero sí, pues importante ese cambio de hábito, ¿no? Y también entender profundamente de cómo se usa cada parte para poder también, pues, reflexionar e intencionar ese cambio, pues que sabemos que es benéfico para la tierra, ¿no? Y algo iba a decir, bueno, y el otro también reto que ha sido muy, muy interesante es justamente, pues la gente en su mayoría tiene la idea que los materiales industrializados significan progreso, desarrollo, es como, pues sí, ser como una ciudad, ¿no? Entonces vemos que ellos van como en sentido contrario pues de lo que realmente ha hecho una vida más sustentable y económica, que es el uso de materiales locales naturales. Entonces, hola, Sí, te me escuchamos. fui Te un perdimos ratito. te perdimos por un momento, pero ya volviste. Ya. Bueno, eso, ¿no? Como esta idea de, pues sí, que el material industrial es el progreso y el adobe es un material de pobres, ¿no? Es como un rasgo que viene desde la colonización del país, ¿no? Y que
es muy difícil cambiar también, ¿no? Incluso reflexionando con ellos, pues todas las ventajas que tienen los materiales constructivos tradicionales, perdón, los materiales naturales locales, sus sistemas constructivos, ¿no? Que tienen que ver con una cultura constructiva también importante mantener. Eso ha sido sumamente complicado, pero bueno, ha habido también logros y también hemos visto gente que después de esas reflexiones, pues se convencen, ¿no? Y bueno, también, pues hoy en día sí nos llaman de las comunidades porque quieren construir algún espacio de uso colectivo o viviendas o, ¿no? Cualquier componente. Yo quisiera Buenísimo. una pregunta, un Sí. comentario y pregunta. Sí. Fíjate, y es a razón de este último reto, Isadora, que creo que además puede ser muy útil, digamos, en la posibilidad de trasladar algún tipo de experiencia a un contexto distinto. Has hablado y has mostrado, digamos, bondades propias de este contexto rural y que además tiene rasgos campesinos también, ¿no? O sea, no solo es rural, sino además es campo. Sin ánimos de romantizarlo, ¿sí? Como de romantizar esas condiciones, ni de satanizar, digamos, algunas prácticas propias del urbano y de la ciudad. ¿Cuáles crees tú que pudieran ser trasladables, digamos, bueno, a propósito de técnica constructiva, de materialidad, agua, ¿sí? O sea, como de las condiciones que tú has visto en términos de bienestar, que pudiesen trasladarse al contexto, digamos, urbano, de ciudad, que están trabajando nuestros estudiantes, o cómo poder repensar un poco las estrategias de proyecto y salir de la estandarización, producto, tú sabes, de la industrialización, del status quo, de cómo se hacen las cosas, en fin. Sí. Bueno, algo que, bueno, y existe, ¿no? Y creo que es los procesos participativos para la toma de decisiones y para la reflexión, ¿no? Creo que sería muy útil en las colonias, digo, y que los hay en muchas de las colonias urbanas, periurbanas, pero el hecho de poder reflexionar en conjunto y de tomar ciertas decisiones es muy importante, ¿no? Incluso, bueno, pues con todas estas también huertos urbanos que se están haciendo, ¿no? que permite pues también incluso el intercambio, ¿no? De hortalizas entre la gente, creo que es algo que se puede trasladar. Pero no sé, yo, por ejemplo, en la Ciudad de México sí vería muy útil el repensar el tema del agua y el drenaje, por ejemplo, ¿no? El saneamiento y el agua en la Ciudad de México creo que vendría muy bien, porque está a punto de colapsar. O sea, tarde o temprano eso va a colapsar y entonces, ¿no? La solución no va a venir ni de los gobiernos ni de empresas que vengan ¿no? Sí. El drenaje profundo acaban de invertir millones para ampliarlo porque ya es insuficiente y pues seguimos contaminando, ¿no? Entonces, creo que sí esas reflexiones repito, esta crisis climática civilizatoria es muy pertinente tanto en lo urbano como en lo rural y encontrar soluciones desde cada lugar, que son muy distintos los problemas y también las soluciones que se pueden dar, ¿no? Entonces creo que sí, esta participación e incluso la autogestión de estas soluciones es muy importante. Gracias. ¿Alguien más? Chicas, chicos. Bueno, pareciera que no. Isadora, Mike. Muchísimas gracias, Isadora, ¿verdad? Gracias por sacar el ratito, por acompañarnos el día de hoy. Pues yo creo que queda sobre la mesa y sobre el proceso que las y los estudiantes están trabajando, verdaderamente implicaciones prácticas de lo que este oficio significa. Y pues nada, yo creo que de verdad esto inspira porque es desde la práctica, desde la coherencia, desde darle sentido a lo que hacemos, ¿verdad? Y
y se ve que es un trabajo que se hace con muchísimo cariño y dedicación, y eso no lo podemos perder nunca, ¿verdad? Pues nada, agradecerte, ¿verdad, Isadora? No te quitamos más tiempito, y ni a vos tampoco, Gabo. Muchas gracias por sacar el ratito, y ahí estamos, para las que sea, a las órdenes, a sus órdenes. Bueno, pues muchísimas Gracias, Isadora. gracias por la invitación y bueno, por la escucha. Y que estén muy bien. Espero vernos pronto. Correcto. Chao, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias. Gracias.